xa non teño vontade. Para esquecer os teus ollos, para quererte a metade, para quererte a metade. Ai la 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 la, ai la 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 la. Sí, es un trabajo que tiene 2 años, pero todavía estoy con la gira de presentación. Se llama Lobos y bueno, es un trabajo de recogida de campo, un poco idealizado, es como muy etnográfico, pero también muy contemporáneo a la vez. Pues mira, fundamentalmente es un trabajo de recogida de campo, es ir a grabar a las señoras y eso que grabo pues lo reviso, ¿no? Y está acompañado con muchísimos músicos de todo tipo. Es un trabajo bastante world music, muy abierto a todas las culturas, y es un trabajo, yo creo que muy abierto. Es muy fácil de entender para la gente que no controla de folclore o de folk. Es fácil de entender y te llega de alguna manera energéticamente y emocionalmente. Es lo que yo quería conseguir, ¿no? En este caso, yo soy muy valorado en Galicia, ¿no? La gente me quiere por lo que soy y por lo que hago, pero fuera, la verdad es sorprendente cómo se entiende lo que yo hago, ¿no? Algo tan propio y tan arcaico de Galicia, que se entienda también en Helsinki o en Marruecos o en Alemania, ¿no? Yo creo que es eso, la música de raíz. No hace falta idioma ni hace falta instrumentos para llegar, es una cosa que es tradición oral, se mueve por el mundo y llega, es una forma de, es una energía casi visual, ¿no? Las músicas se pueden ver y tocar también. Para mí es importantísimo y necesario, ya no es importante o no, creo que debería ser obligatorio, y digo obligatorio como algo positivo, no como algo impuesto, que la gente supiera de dónde viene. Y eso, la etnografía es así, ¿no? Tú sí sabes de dónde viene tu cultura, cómo se trabajaba, cómo se cantaba, cómo se hablaba, cómo se cuidaba, sabes a dónde puedes ir. Y si no, estás como un poco perdido, que yo creo que esta sociedad actual, a veces recurrimos a las drogas y digo recurrimos porque me considero actual y en esta sociedad positiva y negativamente hablando, ¿no? A veces hay gente tan vacía que tiene que recurrir a sitios y a cosas estratégicos para poder ser algo, ¿no? Sí, afortunadamente yo vengo de una familia muy arraigada a la tierra, aunque yo nací en una ciudad, pero tuve siempre vínculos muy grandes con el rural, con mi abuela. Todavía yo me acuerdo de ir en el carro de las vacas y de arar con arado, me acuerdo perfectamente. Y cuando yo decidí ser yo como un ser individual, decidí serlo en el rural, ¿no? Y me compré una casa en el rural y mi primer caballo, mi primer burro y un montón de cabras. Y ahí me puse a hacer el hippie durante muchos años y aprender a cantar con las señoras. Y bueno, un poco me fui deshaciendo de tantos animales porque no podía para viajar, ¿no? Y ahora pues tengo caballos, gallinas, perros, gatos y tierra. Y lo compagino con mi vida de artista, entre comillas, ¿no? Es muy necesario para mí hacer lo que hago vinculado con lo que trabajo y lo que sé hacer con las manos, ¿no? A ver, es un poco eufemista hablar de ser autodidacta cuando tengo toda la cultura que me precede, ¿no? Yo aprendí muchísimo de mi abuela, aprendí muchísimo de mis padres, aprendí muchísimo de la energía que me llega, ¿no? Porque estoy receptivo. Y después, bueno, la verdad que académicamente no hice nada, ni fui a cursos ni nada, todo lo aprendí de recogida. Cuando yo decidí hacer un trabajo de campo, me fui por las aldeas con mi grabadora y mi perro, y me iba por ahí con mis pintas, que era increíble, que la verdad que agradezco muchísimo a la gente del rural, que aunque dice todo el mundo que es muy cerrada,
para nada, ¿no? Yo vi más puertas cerradas en una ciudad que en el campo, ¿no?